Buenas tardes a todos en esta tarde maravillosa. He tenido una tarde de tantas complicaciones tecnológicas, pero estoy con ustedes. Eso es lo importante. No importa si la cámara sale apaisada o sale vertical, lo importante es estar juntos. Y quiero centrarme en mi Señor amado, en mi Dios y todo lo demás que Él lo solucione. Lo importante es que ustedes me puedan escuchar, aquí estoy viendo que sí, que me puedan seguir, y que se puedan adentrar en lo que vamos a vivir, que es una experiencia maravillosa sobre el carisma de profecía. Bueno, primero entonces vamos a comenzar en esta tarde, porque estaba pendiente de la cámara, estaba pendiente del celular. Hermanos, es increíble cuando uno se pone con las cosas de Dios. Primero quise grabar el video, hubo una explosión en Vialet Macé, se cortó la luz. Y ahora, cuando quise grabar con la computadora, porque nunca grabé con celular, no sé qué sucede, pero la computadora no responde. No sé si lo que pasó hoy con la explosión en Vialet Macé hubo una explosión del circuito eléctrico, me perjudicó la computadora. Pero todo está en sus manos. Y solo sé que tengo que estar tranquila. Tranquila para que Dios, por encima de todas las dificultades que a veces suceden cuando somos anunciadores del reino, se manifieste. Por eso yo les pido que me acompañen en este momento en una profunda oración al Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos llene, que nos colme. Que el Espíritu Santo encienda nuestro ser, nuestra vida. Que el Espíritu Santo venga en esta tarde. Nos vamos a poner en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven con tu calidez, con tu poder, con tu presencia amorosa. Ven y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, en el fuego ardiente de tu amor. Llénanos de tus dones, llénanos de tus gracias. Ilumínanos para que esta corriente de gracia circule en todo nuestro ser. A los que están aquí escuchando, a los que desde sus casas con tanto amor abren su corazón. Señor, danos un corazón de niño. Danos un corazón que sonríe ante las adversidades, ante las dificultades. Que todo conlleve a tu gloria, que todo conlleve a ese misterio tuyo, que hablas por encima de todo y que te manifiestas cuando quieres y como quieres. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu del Padre y del Hijo, ven a nosotros, toma mis manos, mi corazón, mis ojos, mis oídos, mis labios. Manifiéstate con poder para que sea proclamadora de tu palabra que es vida. Señor, que el corazón lata y se funda en tu misterio. Que el corazón se colme de tu gracia. Bendice nuestra escuela. Bendice nuestra escuela de formación. Bendice tantos corazones que siguen esta escuela con fidelidad, con perseverancia. Abre las mentes, abre los corazones y en este día derrama tus gracias y tus carismas, que estamos haciendo un proceso de carismas en un crescendo.
derrama tus carismas, tus consuelos, pero que nosotros te busquemos a vos y no a tus dones. Que busquemos a Cristo, el Señor de la vida y de la historia. Y si es tu voluntad, concédenos tus dones para que tu gloria y tu cuerpo santo, tu iglesia amada, realmente pueda glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios y su santo nombre. Hermanos, bueno, aquí estamos, entonces, estoy acá con la charla, que no era el proyecto que sea en vivo, pero los caminos se hicieron para que se dé en vivo, con el carisma de profecía. Escuela de segundo nivel está en una cuenta regresiva, o sea, estamos en el final de un camino que sé que para muchos es un tramo sacrificado, es un tramo complejo y estamos en los últimos peldaños para llegar a fin de año. Yo quiero, antes de comenzar el tema, animarlos a todos para que ustedes no se pierdan estos últimos temas que son claves. Venimos ahora desarrollando los carismas desde bautismo en el Espíritu, glosolalia, descanso, ahora profecía. Después en formación permanente también vamos a dar curación. Y yo voy a volver con algunos temas de profecía que son importantísimos, que ahora no me va a dar el tiempo. En formación permanente lo voy a desarrollar en forma exhaustiva. Pero quiero pedirles que no dejen esto, que no dejen. Si ustedes, por ejemplo, no pueden hacer todos los trabajos de interiorización, quiero que estén tranquilos. Ustedes saben que les pedimos el 60% de los trabajos. Los pueden hacer en grupo también. Se pueden reunir en grupo, uno por grupo. Lo importante es profundizar. Bueno, entonces adelante con lo nuestro. Aquí tengo el módulo de carisma de profecía. Este es el módulo que tenemos hoy. Y este módulo 12 de segundo nivel es un módulo profundo. Es un módulo profundo. Tiene 3 partes. Consta de 3 partes. Yo voy a desarrollar la primera parte y voy a desarrollar la segunda. La tercera parte se las voy a dejar a ustedes para que ustedes la puedan solos meditar, porque de las 3 es la más simple, o sea que ustedes solos la pueden meditar. Vamos a comenzar con la primera parte y quiero que estemos atentos. Yo les voy a pasar el módulo, como lo hago siempre, porque es un módulo actualizado. Les voy a pasar el módulo, el trabajo de interiorización, y van a ver que el módulo comienza en clave del Papa Francisco, con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. ¿Por qué con el Papa Francisco? Porque si alguien en estos tiempos nos puede hablar en clave profética, es nuestro Papa. Y en la Evangelii Gaudium, él nos habla de los profetas con espíritu. Nosotros a veces queremos, cuando estamos con el carisma de profecía, ir directamente al carisma. Pero primero tenemos que descubrir qué significa ser profetas. ¿Qué significa ser profetas con espíritu? Espíritu con mayúscula. Dejando adentrar el espíritu en nosotros.
Sí, hermanos, clamen al Espíritu Santo, que venga el Espíritu sobre nosotros, que nos inunde, que nos llene. Dice el Papa, profetas con espíritu. Son los evangelizadores con espíritu, que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, como en Pentecostés, como los apóstoles, y que transformaron su entorno, se hicieron anunciadores de las grandezas de Dios. Esto el Papa lo dice en el número 259. ¿Quiénes son esos profetas con espíritu? ¿Quiénes son? Eso lo va a explicar el Papa en el número 262. Y nos va a decir, evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan, con un fuerte compromiso social y misionero. Evangelizadores con espíritu son aquellos hombres y mujeres que cultivan un espacio interior que lo cultivan en la oración y que después le da sentido al compromiso que hacen, porque se fundamenta en la palabra viva y eficaz. Evangelizadores con espíritu son aquellos que tienen un diálogo sincero con el Señor, que tienen momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, y que se dan cuenta que para que la tarea misionera sea eficaz, no puede ser vacía. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y el Papa da gracias por la multiplicación de todas las instituciones eclesiales que en oración, intercesión y lectura orante de la palabra, sumadas a las adoraciones y eucaristías, son en este mundo un signo de gracia de la evangelización. Esto sería, ¿quiénes son realmente los profetas con espíritu? Tenemos que pensar esto. ¿Somos esos hombres y mujeres que hundimos nuestro corazón en la palabra? ¿Que nos llenamos de este alimento? ¿Que hundimos el corazón en la adoración? ¿Que escuchamos primero al Señor? Ob audire, escuchamos primero al Señor para después abrirnos al misterio del mundo, del corazón del hombre, que ya vamos a ver qué significa y hasta dónde nos lleva el Espíritu. Segunda pregunta que el Papa en la exhortación nos responde en esta primera parte. ¿Cuál es la motivación de los profetas con espíritu? En el 264 va a decir que la primera motivación para la evangelización es el amor de Jesús. El amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Tenemos que ser adoradores y tenemos que ser amantes, amadores de Dios. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? ¿De qué vamos a hablar, hermanos, si no estamos enamorados? No hay nada más bello que ver
cuando siempre que comparto con los jóvenes y que lo veo a diario, siempre es maravilloso ver cómo los enamorados no se cansan de mirarse, de compartir, de estar juntos. Y eso es lo que tiene que experimentar nuestro corazón. Si no sentimos ese intenso deseo, no vamos a poder comunicarlo. Necesitamos detenernos, estar con Él y permitirle al Señor que vuelva a cautivarnos. Entonces, aquí el Papa nos dice, primero, ¿quiénes son los profetas con espíritu? Después nos va a decir cuál va a ser esa gran motivación en el 264. Y una tercera pregunta de esta primera parte. ¿Cuál es la fórmula? Vieron que para todo buscamos una fórmula mágica. Acá no hay fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula para ser verdaderos evangelizadores con espíritu, profetas que tengan este distintivo? En el número 279, el Papa bellísimamente nos lo muestra. Miren qué hermoso lo que nos dice el Papa. ¿Cuál es la fórmula? A ver si la descubrimos. Él nos va a decir, como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior y la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. 2 Corintios 4:7. Esta certeza es la que se llama sentido del misterio. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo. Juan 15:5. Esta fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada, humilde. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Qué hermoso, hermanos. O sea que Dios escapa a toda medida humana. Esto sería, entonces, ¿cuál es la fórmula de ser evangelizadores con espíritu? Fe, certeza en el poder de Dios que se vale de todo y que actúa por encima de nosotros y de la forma más impensable. Y yo pensaba, qué hermoso meditar en el sentido del misterio en este tiempo de pandemia. Cuando hemos sido tan despojados de tantas cosas. Pero qué hermoso es saber que por encima del aparente fracaso que dejó la pandemia como arrasada en los hermanos, en las familias, como Pablo, como llevamos este tesoro en recipientes de barro, sabemos que esta gracia sobreabundante no decae con una pandemia. Todo lo contrario, se fortalece. Y así como nosotros vemos
con desesperanza muchas veces. Lo que sucede que tenemos un desánimo para mirar la realidad. Todo lo que vamos viviendo nos va a hacer descubrir realmente los frutos en las próximas generaciones que va a llevar, que va a ser como el fruto de lo cosechado en los que tuvimos que sostener y sostener momentos de dificultad, de oscuridad, de enfermedad y de muerte. Porque la resurrección de Cristo y los brotes nuevos se van a ver, y muy pronto. Esta es la primera parte. Y en la primera parte hay un punto muy importante. Todo lo que estamos hablando es la primera parte. O sea, la primera parte comienza con en clave profética según la mirada del Papa Francisco por la exhortación Evangelii Gaudium. Ese sería como el punto 1. El punto 2 ya nos habla, se va metiendo de a poco, ¿no? ¿Quiénes son los profetas de este tiempo? Y el punto 2 agrega una palabrita. No solo profetas, místicos y profetas. ¿Por qué místicos? ¿Qué tiene que ver el místico con el profeta? Hermanos, el místico es el hombre que vive el misterio. El místico es el hombre que el misterio lo inunda. Es el hombre que está viviendo la experiencia de la palabra. Que el viento sopla y se mueve. Y la misma persona, el mismo corazón no sabe de dónde viene ni a dónde va. Solo se deja conducir. Místico significa misterio. Y no es algo volado, como a veces interpretamos. El místico es el ser más encarnado que puede haber en la historia. ¿Por qué? Porque Dios lo hunde en las raíces de la historia. El místico es el que bebe el misterio divino y no se cansa de buscar la voluntad de Dios. Busca incesantemente la voluntad de Dios. Busca a Dios. Necesita de Dios. Tiene hambre y sed de Dios. Su corazón es insaciable, como lo de San Agustín. Su corazón no va a descansar hasta que no descanse en él. ¿Por qué el módulo 1 une al místico y al profeta? Porque ambos viven una tensión en el corazón. El profeta es un místico por el misterio que vive. Y el místico es un profeta, porque cuando uno se encuentra con el misterio, no puede callarlo, no puede anularlo en su ser, no puede, como diríamos, acallarlo, guardárselo. Se comunica, no solo por la palabra, se comunica por todo el ser, se comunica por los poros, por la mirada, por los gestos, por la presencia. Acá tenemos a San Francisco. San Francisco simplemente caminaba, un místico, y era profeta en su tiempo. Francisco repara mi iglesia, que se viene abajo. Y Francisco solo caminaba, y los hermanos le preguntaban, Señor, ¿y no vamos a predicar? Y él le decía, estamos predicando con nuestra presencia, estamos caminando, anunciando la gloria, caminando.
mostrando al Señor de la gloria. Y un tercer puntito de la primera parte que me pareció importante, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Los místicos y profetas, que a veces, ojo con lo que pedimos, hermanos, porque nosotros pedimos, dame, Señor, el carisma de profecía. Lo pedimos. Pero tenemos que saber qué pedimos. ¿Qué pedimos? El místico y el profeta siempre van a estar entre dos fuegos. ¿Cuáles son esos fuegos? Por un lado, el místico es el representante de los hombres ante Dios. Ahí tenemos a Moisés, por decir. El representante de los hombres ante Dios es el que en esa oración lleva a toda la humanidad doliente a Dios. Miren si no podemos, miren la experiencia de tantos místicos de este tiempo, en estos tiempos tan dolorosos y sufrientes. Son los que al estar con Dios, al experimentar que Dios está con ellos, todo el tiempo llevan a esa humanidad dolida, me animo a decir hasta la creación toda, ante este misterio trinitario. Por eso el místico vive un misterio de la realidad. No mira chatamente la realidad tal cual es. Por ejemplo, vuelvo con la pandemia. Supera la realidad. Va más allá de la realidad. De la pandemia se pueden decir muchísimas cosas según miles de posturas, de todo tipo, tamaño, forma. Acá quiero decir posturas científicas, humanas, políticas y todo lo demás. Pero el místico va a ver por encima de eso la veta de Dios. ¿Y qué va a ver? Primero, como el místico ve dentro y dentro de sí se encuentra con él, con este Dios vivo, desde ahí va a leer la historia que lo circunda. Desde esa profundidad va a leer la historia. Aquí tenemos al profeta Ezequiel en el capítulo 24, versículos 15 al 27. Podemos afirmar que la experiencia mística es un don de Dios. Mediante ese don, el hombre participa en la comunión con Él, con Dios, en una dimensión que es trinitaria y cristocéntrica. Es una experiencia subyugadora que lo sobrepasa. Es una experiencia gratuita que revela a Dios como núcleo y sentido de toda la realidad. Y escuchen lo que va a decir acá. En el fondo del ser de algunas personas, hay algo que bien podríamos llamar veta mística. Se trata de una predisposición e inclinación espontánea y heredada por la que arde dentro de esas personas una brasa constante que en lenguaje de San Juan de la Cruz se podría decir que es una llama de amor viva que transforma a la persona. Esta sed, esta llama, cuanto más se sacia, es más insaciable. Por eso decíamos, místico es el representante de los hombres ante Dios. La experiencia de Pablo, por un lado me quiero ir con él,
pero por otro no. Porque sé que tengo una misión aquí, en este mundo. Y ahí viene la segunda dimensión, que es la del profeta. Estos serían los dos fuegos. Un creyente entre dos fuegos. Uno, el del místico, representante de los hombres ante Dios, y otro, el del profeta, que es el representante de Dios ante los hombres. El profeta escucha las palabras de Dios, la discierne, la ora, pero cuando Dios manda, la tiene que comunicar. Acá tenemos la experiencia de los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Qué fuerte, hermanos. Ahora hablo del profeta como representante de Dios ante los hombres, ¿no? Voy a leer en el módulo, hay una parte sobre esto que es bellísimo. Escuchen lo que dice. Para que tengamos conciencia cuando pedimos, dame el carisma de profecía. No se puede tener un carisma sin ser profeta y sin ser místico. Los profetas llegan y se hacen presentes en la historia en el momento justo. En todos los tiempos, Dios suscita profetas. En el Antiguo Testamento se hacen presentes cuando las instituciones se debilitan. Para los hombres y mujeres de este tiempo, los profetas son como los ojos y los oídos de Dios, y por supuesto la boca de Dios. Cuestionan y consuelan. Prestan especial atención a los débiles. Son vigías en la noche y de los que dan la voz de alarma ante el peligro. Centinelas de la aurora y esperanza del caminar del día. Viven en el riesgo y pocos mueren en su casa y en su cama. Qué fuerte, hermanos. No hay profetismo sin sufrimiento. Escuchemos de nuevo. No hay profetismo sin sufrimiento. Muchas veces los profetas son perseguidos. Tienen fama de aguafiestas. Sus oráculos se viven como insoportables anuncios de desgracias. Y así como le pasó a Jeremías, son rechazados por sus amigos, parientes, y muchas veces tienen que quedarse solos. Pero aún así, los profetas confían en Dios y con su vida hacen visible y presente el futuro que Dios prepara para los que los aman y cumplen su voluntad. Qué hermoso, hermanos. Qué fuerte, hermanos, todo esto. Qué fuerte. Y algo que quiero, que va para los dos, ¿no? Que va para el místico y el profeta. Los dos viven esto. Escuchen. Hay una fuerza interior que los desborda, que los mueve, que los conduce. Ambos se sienten arrancados de las propias seguridades y se sienten conducidos a donde muchas veces no quieren ir. Qué bárbaro. Jeremías 15, 10 al 21. El profeta toca el fondo de la propia debilidad e impotencia. Llega hasta los propios límites y descubre lo más auténtico de su propio corazón. No puede haber profeta que no se haya encontrado consigo mismo. En la simplicidad,
En la desnudez de lo profundo es donde se da la manifestación de Dios y se inicia su acción misteriosa. Allí llegamos a descubrir que la necesidad más auténtica de cada uno de nosotros es amar y ser amados. Esa necesidad es fuerza y apetito, pasión y vida. Quienes regresan de este viaje nunca más volverán. O como dice Lucas 22, 31 al 32, quienes regresan de este viaje se capacitan para confirmar a sus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Esta es la primera parte, hermanos. Yo les pido que, yo hice un vuelo de pájaro, pero yo querría que ustedes la mediten, la profundicen. Y ahora viene la segunda parte, que es la que estamos esperando seguramente, carisma de profecía. Pero nosotros no podemos anhelar carisma si primero no meditamos bien la primera. Porque es imposible afrontar un carisma que para San Pablo es uno de los carismas elevados, es un carisma de los crecidos, precisamente por lo que implica en el hombre. Porque ya el hombre se tiene que haber dejado transformar, ya el hombre se tiene que haber dejado macerar por el Espíritu, purificar. Ya está en etapa de transformación interior. Y vamos a ver qué significa eso en formación permanente, en este tiempo que nos queda, esos 3 meses que nos quedan. Primero, carisma de profecía. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre el carisma de profecía? ¿Qué nos dice la Iglesia? Conferencia Episcopal nos va a decir: el profetismo cristiano tiene sus propiedades específicas. Está hecho de fidelidad al Señor en la apertura y disponibilidad a su palabra de vida, en la experiencia de Dios. El profetismo parte de la convicción de la presencia del Señor. El profetismo parte de esa convicción. Él está presente. Así lo sentía el profeta. ¿Recuerdan? Jeremías 15:16. Cuando recibía tus palabras, las devoraba. Tu palabra era mi gozo y la alegría de mi corazón. Por eso, después de recibir la palabra, el profeta es un enviado. Y el Señor le va a decir a Jeremías: a donde yo te envíe, irás. Lo que yo te mande, dirás. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Jeremías 1:7. Tenemos a un profeta de nuestro tiempo, Karl Rahner, que está en el apunte. Es incuestionable su palabra como teólogo y sería hermoso que lo lean. Sí, hay cosas que no las voy a tocar. La dejo así para que ustedes se metan. Bueno. Y ahora, en esta segunda parte, después de ver lo que dice la Iglesia, y también está lo que dice el documento de Puebla. El documento de Puebla, hermanos, ya nos decía: todos participamos de la misión profética de la Iglesia. Sabemos que el Espíritu nos distribuye sus dones y carismas para el bien de todo el cuerpo. Por eso, debemos recibirlos con gratitud. Documento de Puebla, número 377.
cómo nuestra iglesia se adelanta a los tiempos. Profetas hubo siempre, y los habrá hasta el fin de los tiempos. El punto 2 es el que quiero tocar, que dice puntualizando conceptos. Son los conceptos que a nosotros son los conceptos que nosotros más queremos escuchar de este carisma. 3 preguntas claves sobre el carisma de profecía. Ahora, ¿quién es profeta en esta línea carismática de profecía? ¿Quién puede decir que es profeta en esta línea carismática? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué entendemos de lo que significa una moción profética? Y la tercera pregunta, ¿cómo disponernos para abrirnos a este carisma? Y después voy a tocar algo del punto de las inspiraciones. Bien, vamos con lo primero. Lo primero ya lo dijimos bastante, pero nunca está de más. Primero vamos a nombrar algo que dice Pablo, que es muy importante. El apóstol Pablo dice que él dice en 1 Corintios 14:5 que profeticemos. En 1 Corintios 14:5. Y en 1 Corintios 12:31 nos va a decir que deseemos este don. Entonces, por un lado, Pablo nos dice, profeticen. Y por otro lado nos va a decir, deseen este don. Si Pablo lo está diciendo a las comunidades cristianas, donde se movían los carismas, quiere decir que el Espíritu lo quiere, para el bien de la comunidad. Y también en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21, nos va a decir, no extingamos la inspiración, no despreciemos las profecías, y después de juzgadas o discernidas, quedémonos con lo bueno. Quedémonos con lo bueno. Entonces, partamos de la base de que una gracia profética, un carisma profética no es un milagro. Cualquier cristiano tiene inspiraciones para hacer algunas cosas buenas o luces que le hacen captar ciertas verdades con mayor claridad en su corazón para ser transmitidas. La gracia de Dios eleva la actividad intelectual para que los pensamientos que nos vienen como emoción, unidos a la gracia divina, se puedan comunicar como inspiración. Nosotros ya dijimos quién es el profeta, el que habla en nombre de Dios y movido por Dios. La pregunta es, cuando nosotros tenemos una palabra que puede, ojo que la profecía, y esto lo explicó excelentemente Marcelo Desi, en la última charla, cuando habló de glosolalia y xenoglosia, y también habló de ese profetismo que se da en la glosolalia, él lo dijo, él habló que se puede dar en forma de emoción, en forma de visión, en forma de palabra de conocimiento, en forma de palabra de sabiduría. Él lo explicó. En este apunte también está ese cuadro hermoso. El tema, hermanos, es descubrir hasta qué punto somos movidos por Dios cuando nosotros experimentamos una emoción y la decimos.
nosotros acá tenemos que dar por hecho que el corazón ya tiene un discernimiento, ya tiene un ejercicio de discernimiento, porque no todo lo que viene a mi intelecto, a mis sentimientos que están todo ahí y a mis emociones, no todo puedo asegurar que es de Dios para transmitir a los hermanos. No todo. Es necesario practicar el discernimiento para que cuando venga la palabra que experimento como de Dios, yo sienta que se aleja de mi subjetividad, de mis emociones, de mis afectos, de mi carácter y de miles de cosas, porque muchas veces las palabras son meramente ideas que aparecen en mi mente. No son mociones que vienen de lo alto. Y esto es muy común en los grupos de oración. Yo siempre aconsejo dar un tiempo al silencio cuando me viene una palabra. Por supuesto que a veces la palabra quema, y cuando quema es porque tiene que salir. Ya vamos a ver que a veces viene con efectos concomitantes. Sí viene con efectos. Ese es un signo también que es Dios. Y más cuando la persona se resiste y no quiere. Entonces, en el primer punto tenemos que decir que tenemos que dar por hecho que quien cree tener carisma de profecía, sí o sí tiene que tener una experiencia mística. Queremos decir, de comunión con Dios y crecimiento profundo con Él y de discernimiento permanente. Segundo punto, que les decía que íbamos a tocar, ¿qué entendemos de lo que significa el carisma de profecía? Y acá, para poder responder esta pregunta, tenemos que ir a la palabra. La palabra nos nombra 3 aspectos claves. ¿Qué entendemos de lo que significa el carisma de profecía? El carisma proclama las maravillas que Dios hace en nosotros. Recuerden a María. Proclama mi alma la grandeza. Ella es profeta, anunciadora cuando visita a su prima Isabel. Le sale del alma, le salta el niño en su seno. Proclama mi alma la grandeza del Señor. María proclama las maravillas que Dios hace en nosotros. En Pentecostés, el Espíritu Santo llama a los apóstoles. Estos anuncian las maravillas que Dios ha obrado en Cristo y que va a seguir obrando por la acción del Espíritu. Segundo punto para que entendamos qué significa este carisma. Significa interpretar salvíficamente la historia. Y esto es clave, hermanos, y acá tenemos que volver a lo que nos toca vivir hoy. Necesitamos interpretar todo lo que sucede con una mirada salvífica. ¿Qué significa? Que por encima de todo está un Dios que me salva, un Dios que me ama y que me salva. No quieras, hermano, entender lo inentendible. No podemos entender lo inentendible, hermanos. Hoy cuando yo con tanta alegría me levanté tempranito para meditar, me preparé para grabar el video, todo.
se produce una explosión en Vía Alemania, como les decía, y yo me quedo a oscuras. Y dije, oh, ¿y ahora? No puedo negar que me enojé con el Señor un poquitito, pero se me pasa rápido. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que me dice que tenía que ser en vivo, aunque no sepa poner el celular. Tenía que ser en vivo. ¿Por qué? Porque no sé qué quiere Dios a veces. Dios no quiere todas las calamidades que nosotros vivimos permanentemente, pero sí se aprovecha de todo para algo. Eso es ver los ojos con ojos de fe. Hasta la enfermedad y la muerte. Bueno, de paso les aviso, ya que estoy en vivo, que si Dios quiere el 31 me han convocado Nelson y el programa que hace Nelson y Norma, no quiero dejar a sus hermanitos de lado, por Dios, para hablar sobre el duelo. Y no quiero que se pierdan ese tema porque es otra de mis pasiones. Esta es una de mis pasiones, este tema. Profecía. Y otra, el duelo. Ya van a saber por qué. Así que desde ya los estoy invitando. Bueno, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Poder interpretar la historia salvíficamente. ¿Qué significa? Dios salva a pesar de todo. Dios está por encima de la muerte. Dios quiere amarte más allá de todos los sufrimientos y calamidades. Y tercer punto que tenemos que tener en cuenta con el carisma de profecía, no puede haber carisma de profecía si no hay conversión personal y comunitaria. El carisma de profecía conduce a la conversión personal y comunitaria. Yo les voy a dar un testimonio acá, que a veces doy poco testimonio, soy poco de los testimonios, soy sincera de hablar de mí, pero lo voy a dar. Yo recuerdo cuando un sacerdote, un padre espiritual que tuve, una vez me dijo, precisamente esto, esta experiencia, ¿no? Que nosotros no tenemos idea hacia dónde Dios nos conduce. ¿Hacia dónde? ¿Qué quiere de nosotros? Y el Señor a veces se puede tomar años y años para mostrarnos su voluntad. Y quizá todos esos años estuvimos a oscuras, pero no nos va a dejar sumergidos en esa oscuridad, porque ese no es el Dios de la vida, sino que eso va a formar parte de un proceso de crecimiento y madurez para que Él se pueda revelar y revelarme y transformarme como Él quiere y no como yo quiero, como Él quiere. Y este sacerdote me decía, yo le decía, ¿cuánto dura este proceso? Muchos años. Y él me dijo, bueno, en mí fueron 15. Yo me quedé helada. ¿15? Le dije. Sí, en mí fueron 15. Y bueno, ¿y en cuántos hombres? En Teresa fueron 40, en Teresa de Ávila. Y en Mónica, la mamá de Agustín, fueron 30, hasta que se convirtió su hijo. ¿Y qué podemos decir si después la gracia, cuando viene y nos revela y nos muestra, es tan, pero tan abrazadora que nos hace olvidar todos esos años? En un instante, todo es nada. Y pasaríamos 1000 muertes más. Basta de conseguir semejante gracia y crecimiento.
Y voy a hablar un poquito de las inspiraciones, hermanos. Me faltó un punto. ¿Cómo disponernos para abrir este carisma? Ese es el punto importante. ¿Cómo nos tenemos que disponer? Acá lo dice el apunte clarito. Tanto Pablo como Pedro nos invitan a abrirnos al carisma de profecía. Aprender a disponernos para recibir la profecía supone, y acá nos da el consejo, supone, pon la mente en el Señor. Pon la mente en el Señor. El profeta tiene que ser un hombre de oración. Un individuo que nunca hace oración tendrá premoniciones, pero difícilmente profecías. Pon la mente en el Señor. Escucha al Señor y distingue su voz de otras voces a través del discernimiento. Acá tengo el flúor. ¿Por qué? Porque el discernimiento, y acá el Señor me confirma, discernimiento en escuela de formación está en primer nivel, en segundo nivel y en formación permanente. Y yo me di cuenta que el discernimiento tiene que estar siempre, porque sin el discernimiento cometemos todo tipo de errores. Se trunca nuestro proceso de conversión, de transformación, y nos alejamos de la voluntad de Dios. Volvemos de nuevo entonces. Pon la mente en el Señor para disponerte al carisma. Escucha al Señor. Distínguelo de otras voces. Discierne su voz. Y hay algo importante que acá lo marca, que dice que cuando San Pablo dice no extingan el Espíritu, no está refiriéndose al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie lo puede extinguir. No extingan el Espíritu, es decir, la inspiración del Espíritu con minúscula. Esas distintas mociones que el Espíritu Santo nos envía. Pero también Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2:2 que no hagamos caso a cualquier revelación. O sea que una inspiración profética quiere significar no hacer caso cuando fuera una falsa inspiración profética. Miren qué hermoso el consejo que dice acá. ¿Cómo hacer esto? Cuando consultes a Dios antes de tomar una decisión, comienza por ser realista y honesto con los datos que tienes, como si se tratara de otra persona, despojándote de toda preferencia personal. Cuéntale a Dios tu situación por medio de la oración ferviente y agradecida, y la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón. Entonces profetiza. Filipenses 4, 6 al 7. Y este sería prácticamente el último puntito que voy a desarrollar. Estoy mirando la hora, porque me extendí demasiado, tengo que reconocer, más de lo debido. Las inspiraciones. ¿Qué son las inspiraciones? ¿Qué son las inspiraciones? Porque recién las nombramos. La inspiración es una idea que aparece en nuestra mente con tal unción sobrenatural que la reconocemos como mensaje del Espíritu. Inspiraciones directivas sencillas. Puede tenerlas cualquiera. Dios
no quiere revelárnoslo todo, pero sí lo que nos hace falta para marchar por sus caminos. Miren qué hermoso lo que dice acá. No quieras tener visiones o revelaciones por tenerlas y hacerte ver, pero sí el de ser conducido por el Señor, según su voluntad, para ser útil a la edificación de la iglesia. Cuando hay una inspiración profunda, la voz de Dios puede hablar no solo a la inteligencia, a las emociones o a la imaginación, sino también al yo interior, que es puro espíritu. La voz de Dios no suele usar palabras concretas. Escuchen bien, la voz de Dios no suele usar palabras concretas. Es algo interno, subjetivo, pero claro y preciso. O sea, Dios pasa por este canal que soy yo. Dios cuando, si me da el carisma, Dios pasa por este canal y me hace hablar desde mi forma también. O sea, toma todo lo que soy. Por eso dice que el carisma al principio es como un tanteo que hace la persona. Hay que intentar seguir ese tanteo o seguir la voz de Dios en los casos dudosos con prudencia. Porque a medida que pongo en ejercicio el carisma, se clarifica. Y la persona se da cuenta que ya se separa un poco de su subjetividad. Bien. Yo creo, hermanos, que hasta acá es lo que puedo transmitir. Había algo que les quería leer, pero no lo encuentro. ¿Será que el Señor lo permite? Esto era. Los efectos concomitantes, porque algunos pueden estar pensando, ¿qué son efectos concomitantes? Dice que los principiantes, o sea, los que están comenzando en el camino, pero ya tienen experiencia de Dios, cuando Dios los incita a profetizar o interpretar, suelen experimentar un júbilo interior y un estremecimiento de su cuerpo por acción del Espíritu Santo, con fuertes latidos en su corazón y una sensación estremecedora. Puede darse un nudo en la garganta, en el estómago. Puede darse estremecimientos, puede la persona sentir que le sobrevienen las lágrimas, un temblor de su cuerpo. Esos serían efectos concomitantes que muchas veces les pasa a los que inician el camino. Esto es para hablarlo a veces con los padres espirituales o sacerdotes, para que ayuden a discernir. Pero a medida que crecemos en el carisma, estos efectos desaparecen y disminuyen las sensaciones. ¿Por qué? Porque la persona ya está crecida y ya no se manifiesta. Ya el espíritu habla, pero por eso les decía, pero cada vez se aleja más del natural y de lo propio, que es la persona, para que vaya quedando cada vez más lo sustancial del Espíritu Santo. Pero creo que nunca nos vamos a poder, en nuestra pobreza, nuestro recipiente, nuestro ser, siempre va a estar ahí. Por supuesto, cada vez más purificado. Hermanos, hay un punto, en el punto 7 de la segunda parte,
que yo les quiero pedir por favor que lo lean. Punto 7 de la segunda parte. Se llama Criterios de discernimiento de cuándo realmente hay profecía. Criterios de discernimiento de cuándo hay una verdadera profecía. Ese punto es imperdible. Este es un punto para tratarlo en una reunión de grupo, sobre todo los grupos que tienen experiencia profética. ¿Cuándo hay verdadera profecía? Y ahí lo va a decir, ¿no? Todos los signos de cuando hay una verdadera profecía. Es una página y media bellísima. Y la tercera parte del apunte es la que no voy a tocar, que es la parte bíblica. Por lo general yo comienzo con la parte bíblica, porque así debe ser, pero esta vez esto quedó en la tercera parte para que ustedes puedan orar con esto. En esa tercera parte van a descubrir la acción del Espíritu Santo en los profetas del Antiguo Testamento, la acción del Espíritu Santo en Jesús como profeta del Padre y la acción del Espíritu Santo en los profetas del Nuevo Testamento. Y vamos a culminar con una oración. Espero que la hayan pasado bien, hermanos. Espero que hayan podido gustar de esta belleza, de esta gracia tan grande, que podamos tomar conciencia de lo que significa y que podamos a conciencia pedir a Dios que nos dé el carisma de profecía. Para culminar, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos orar como los discípulos. Queremos orar en espíritu y en verdad. Dame, Señor, lo que diste a los profetas. Que aunque mi ser pequeño proteste, me vea forzado a hablar por gloria a ti. Aquella palabra que venía de los profetas no era de ellos, era una palabra tuya, de tu espíritu, que les enviabas. Por eso hoy, Señor, te pido la fuerza. Dame la fuerza con la que no solamente abriste a los profetas tu palabra, hasta revelarles tu gloria, sino que los hiciste mantenerse en pie para hablarles a su pueblo con la verdad y para superar todos los miedos. Con aquella voz que tú haces gemir en el fondo de nuestro ser, pedimos en esta tarde la efusión copiosa de tu Espíritu. Desciende, oh Espíritu Santo. Desciende y derrama sobre nosotros este carisma precioso para la edificación de tu iglesia, para la evangelización, para el anuncio y para que tu palabra sea fuego en medio del mundo. Que caiga tu efusión copiosa como una lluvia que devuelva la vida a esta tierra sedienta del corazón de los hombres. Dame aquel espíritu que lo escruta todo, lo sugiere todo, lo enseña todo, que me fortalecerá hasta el fin, para soportar lo que aún no puedo soportar. Aquel espíritu que transformó a débiles pecadores de Galilea en columnas y sostén de tu iglesia.
Señor, dame una efusión vivificante, una nueva creación en mi corazón, una efusión transformadora. Que mi sensibilidad y todo mi ser, afectividad, emociones, sea una recepción de la voz del Padre, de una fidelidad a su palabra. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Derrama tu espíritu, Padre eterno, y llénanos de tus gracias y de tus dones. Bendice a esta amada renovación en todos los puntos del mundo entero. Te abrimos nuestros corazones y nuestros brazos y te damos gloria y alabanza a ti, Trinidad eterna, porque solo tú tienes la fuerza vivificadora para derramar tantos dones y tantas gracias de aquí hasta el fin de los tiempos, por toda la eternidad. María Madre, concédenos la humildad, concédenos la pobreza, concédenos esa humildad para que se estremezcan nuestras entrañas y seamos adoradores del Padre, del Hijo y del Espíritu, en espíritu y en verdad. Adoradores quiere el Padre. Concédenos el don de sondear los misterios y de comunicar por el carisma de profecía la palabra de Dios y confirmar a nuestros hermanos. Amén. Bueno, hermanos, perdónenme que se me alargó el tiempo, perdónenme, por eso el video subido a YouTube obliga a más breve y cuando es así se me hace largo. Los quiero mucho, los abrazo a todos los que han compartido. Comuniquen todo el tema de hoy, sean difusores de esto, pásenlo por favor. Y les pido perdón por todos los errores técnicos, discúlpenme por eso. Está hecho todo con tanto amor, con tanto cariño, con tanta ternura. Y quiero tener esa aceptación de que, bueno, las cosas se dan cuando uno menos las piensa y se dan de esta manera. Pero mi corazón los abraza, los ama, sé que están ahí. Y que oremos mucho. Hasta siempre. Los abrazo con todo el corazón en Jesús y María. Somos uno en Jesús.